Hay una pregunta que incomoda más de lo que parece. Y no es porque ella no responde, sino porque otros hombres con menos que tú, en papel, generan más impacto sin intentarlo. La respuesta no está en lo que tienes, sino en lo que transmites cuando dejas de intentar demostrar algo. Porque la atracción no se activa por acumulación, sino por percepción. Y la percepción no responde a lo que muestras, sino a lo que sugieres. Ahí está el error base. Ahí intentas llenar todos los espacios con información sobre quién eres, qué haces o cuánto vales. Pero al hacerlo, eliminas lo único que realmente genera interés. El vacío. Ese espacio donde la otra persona empieza a imaginar. Porque la mente no se engancha con lo evidente, sino con lo incompleto. Aquí entra el primer principio. La disponibilidad. La mayoría cree que estar más presente genera más conexión que responder rápido. Estar siempre ahí y ser constante construye atracción. Pero lo constante deja de percibirse. Lo inmediato pierde valor y lo disponible deja de ser deseado. No porque esté mal dar, sino porque lo das sin filtro. Cuando tu atención es automática, deja de ser especial y se convierte en hábito. Y los hábitos no generan emoción sino rutina. Imagina dos escenarios. En uno estás siempre. Respondes rápido. Inicias conversación y mantienes contacto. En el otro apareces cuando decides, no cuando puedes. Tu tiempo no está abierto sino asignado. ¿En cuál hay más tensión? ¿En cuál hay más curiosidad? La respuesta es clara. Porque la tensión nace de la incertidumbre. Y la incertidumbre necesita espacio. Si eliminas el espacio, eliminas la emoción. Este es el punto que la mayoría no entiende. No es lo que haces, sino cuánto dejas de hacer. La ausencia no es una estrategia, sino una consecuencia de tener una vida que no gira alrededor de una interacción. Cuando tu mundo es amplio no puedes estar en todo, y cuando no estás en todo tu presencia pesa más. Pero para llegar ahí, necesitas cambiar algo interno, tu relación con la necesidad, porque la sobrepresencia nace del miedo a perder, del miedo a no ser suficiente, del miedo a que si no haces algo más, alguien más ocupe tu lugar. Y desde ese miedo actúas, escribes, respondes, insistes, te adaptas. Pero todo eso tiene un efecto secundario. Te posiciona por debajo, no porque la otra persona lo decida, sino porque tú lo comunicas. La necesidad no se dice, se siente, se filtra en el ritmo, en la urgencia, en la forma en que reaccionas. Y cuando está presente cambia toda la dinámica porque deja claro que dependes del resultado. Y cuando dependes, pierdes poder. Aquí aparece el segundo principio, la no necesidad, que no es desinterés ni frialdad, sino independencia emocional. Es interactuar sin que tu estado dependa de lo que pasa, sin que una respuesta defina tu día, sin que una reacción cambie tu energía. Eso es lo que se percibe como estabilidad. Y la estabilidad es escasa. La mayoría reacciona a todo. Todo les afecta y todo los mueve. Pero alguien que se mantiene igual con o sin validación externa, destaca porque no es común. Y lo que no es común llama la atención. Cuando no necesitas convencer, tu lenguaje cambia. No explicas tanto, no justificas tanto, no buscas cerrar cada interacción con una señal positiva. Simplemente participas. Y esa diferencia es enorme porque deja claro que no estás intentando ganar, sino eligiendo. Y elegir implica filtrar. No todo es para ti. No todas las interacciones valen lo mismo. No todas las personas encajan en tu mundo. Pero para sostener eso, necesitas criterio. Y el criterio se construye cuando sabes quién eres, no cuando intentas adaptarte. Aquí es donde la mayoría se pierde porque confunden conexión con aprobación. Creen que si la otra persona se siente cómoda, todo va bien. Pero la comodidad sin tensión no genera atracción, sino amistad. La atracción necesita contraste. Necesita momentos donde no todo está alineado, donde hay diferencia y desafío. No agresivo ni forzado, sino natural. Ser tú, sin suavizar cada borde para agradar. Ese es el punto donde empieza a cambiar todo. Porque ya no estás optimizando para ser aceptado, sino expresando lo que eres. Y eso genera una reacción, a veces positiva, a veces no, pero siempre real. Y lo real tiene más impacto que lo perfecto. Aquí entra el tercer principio, la estimulación emocional. La mayoría intenta convencer desde la lógica, mostrando argumentos, beneficios o características, pero la atracción no responde a argumentos, sino a sensaciones, a cómo se siente estar contigo. Y eso no se construye con información, sino con dinámica, con cambios de ritmo, con momentos de intensidad y momentos de pausa,
con juego, porque el juego rompe la previsibilidad y la previsibilidad mata el interés. Si siempre reaccionas igual, te vuelves fácil de leer, y lo fácil de leer deja de explorarse. El interés necesita descubrimiento, pequeños giros, pequeñas rupturas de patrón, no para manipular, sino para salir de lo plano, un comentario inesperado, una respuesta distinta, una pausa donde normalmente hablaría. Eso crea atención porque obliga al otro a ajustarse, y cuando alguien se ajusta, se involucra. Pero esto solo funciona si es auténtico. Si lo fuerzas pierde efecto. Tiene que ser una extensión natural de tu forma de ver el mundo, y eso solo se construye cuando dejas de actuar para gustar y empiezas a actuar para expresarte. En ese punto la interacción deja de ser una evaluación y se convierte en una experiencia. Y cuando es una experiencia, no se mide, se recuerda. Pero aún falta algo que sostiene todo lo anterior y que la mayoría ignora. El cuerpo, no lo que dices, sino cómo lo dices sin hablar. Porque antes de cualquier palabra ya estás comunicando tu postura, tu mirada, tu ritmo. Todo envía señales que se interpretan en segundos sin lógica, directo al sistema emocional. Si tu cuerpo transmite duda, no importa lo que digas. Si transmite solidez, tampoco. Por eso el siguiente paso no es cambiar tus palabras, sino alinear lo que haces sin darte cuenta. Y ahí es donde todo empieza a volverse coherente.